El pensamiento sistémico es la habilidad de resolver problemas dentro de un sistema complejo. ¿Y cómo se resuelven estos problemas dentro de un sistema complejo? Pues tomando la perspectiva que tiene en cuenta la totalidad del sistema y analizando la interacción de sus partes, es decir, tomando en cuenta el sistema como un todo y analizando la interacción, es decir, cómo se relacionan cada una de sus partes. Una de las maneras de proceder más comunes a la hora de observar una situación es simplemente limitarse a evaluar las partes de una forma aislada, eh, creyendo que si analizamos profundamente esas piezas del fenómeno, vamos a conseguir entender casi todo por arte de magia. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de pensamiento no es tan eficaz del todo, ya que cuando miramos el sistema, ese sistema complejo es siempre más que la suma de sus partes, es una serie de interacciones. Entonces, muchas veces ese análisis no nos da para hipersimplificar, por ejemplo, a la hora de toma de decisiones en una empresa, si, por ejemplo, dar una promoción, si vamos a prescindir de los servicios de alguien, si tenemos que darle las gracias o si tenemos que intervenir en un conflicto, o lo mismo sucede en un sistema complejo dentro de una familia. Así que ese todo es siempre más que la suma de sus partes con propiedades que emergen de la interacción de esos elementos. Es decir, la interacción de esos elementos nos da una serie de situaciones y de contextos, ¿sí? Es decir, emergen algunas situaciones que hay que mirar. La relación de A con B, qué sucede cuando llega el elemento C y cómo se empiezan a interrelacionar los diferentes elementos y sobre todo cuando hay un interés de por medio o una serie de intereses de por medio. Así que es algo que difícilmente se puede observar si uno nada más se limita a ver las partes o elementos del sistema evaluado por separado. Así que el pensamiento sistémico evalúa el conjunto del problema valorando cada parte del sistema, pero tratando de ir más allá, viendo sus interacciones y cómo se influyen unas partes con otras. Es decir, cómo influye el elemento A en el elemento B, cómo influye el elemento B en el elemento C y el elemento C en el elemento A. Y todo siempre en un contexto determinado. Entonces, es importante mirar un poco con profundidad en qué consiste. Así que el pensamiento sistémico es la habilidad de resolver problemas dentro de un sistema complejo, tomando una perspectiva que tiene en cuenta la totalidad de sus partes y analizando la interacción de cada una de ellas. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo hablando sobre pensamiento sistémico. Por favor, suscríbete a nuestro canal, comenta este video, compártelo con tus conocidos y por favor activa la campanita de las notificaciones. Así que hoy estamos hablando de pensamiento sistémico. Es muy importante que sepas que este pensamiento es un estudio multidisciplinario porque pues, que, pues entra estudios de la biología, por ejemplo, la sociología, la psicología, la antropología, la política, la economía.
Es decir, son muchas ciencias, la filosofía sin duda, ¿no? Entonces, todas estas son entidades formadas por partes que están interrelacionadas e interdependientes y que juntas crean ese algo diferente a la simple suma de sus partes. Este tipo de pensamiento se diferencia del pensamiento más tradicional, le podremos llamar un pensamiento, digamos, más conservador o un pensamiento lineal. Tenemos el pensamiento lineal y el pensamiento complejo, que tiene que ver también con el pensamiento sistémico, porque no intentamos aislar cada variable de una situación o de un fenómeno y estudiarla por separado. Sería a veces, por ejemplo, en términos de una organización, muy injusto tomar una decisión con base en uno o dos comentarios. Habrá que ver cada uno de los elementos, analizarlos a profundidad. En vez de hacer esto, tratamos de comprender lo que quiere estudiar como un conjunto y cuyas partes se influyen mutuamente. Y por eso se trata de entenderlo como un todo. Tratamos de introducir el pensamiento sistémico en nuestras vidas y esto puede ser muy beneficioso si tú empiezas a incorporar este pensamiento sistémico en tu vida, tanto en lo personal como en lo laboral, ayudándote a mejorar la productividad de tus grupos de trabajo, de tus empresas y de tus proyectos. Hoy en día se usa tanto en la ciencia como en los ámbitos aplicados. Por ejemplo, nosotros que trabajamos tanto a nivel organizacional, sin duda es este tipo de pensamiento el que nos ha acompañado para también ayudar a nuestros clientes a tener soluciones que realmente sean orgánicas y sustentables. Sobre todo también en el tema del desarrollo personal y la gestión de las empresas, siempre orientados hacia los resultados. ¿Y qué aspectos te has de preguntar? ¿Qué aspectos analiza el pensamiento sistémico? Pues bueno, tiene en cuenta diferentes elementos o aspectos que son característicos de los sistemas. Por ejemplo, hablábamos hace rato de las interconexiones. Este aspecto clave en el pensamiento sistémico es la capacidad de establecer interconexiones, es decir, estas características de tener elementos, de que hay una estructura en cada uno de los sistemas, también hay interconexiones, es decir, hay comunicación entre estas partes del problema o del fenómeno a analizar. Entonces, tiene una estructura mínimo de dos elementos y ahí vamos observando los diferentes contextos y los cambios que hay entre uno y otro. Entonces, ese tipo de pensamiento requiere que cambies tu perspectiva y pasa de un pensamiento lineal, como decíamos, a un pensamiento más orgánico, más ecológico, más circular, en donde se asume que cada elemento está interconectado con los demás. El segundo elemento que está vinculado al pensamiento sistémico es que todo cambia constantemente. Es decir, el cambio es esta particularidad que es importante observar. Todo el tiempo el sistema está cambiando. Entonces, si estás pensando sistémicamente, entonces quiere decir que tienes la capacidad de detectar esos cambios y reconocerlos. Tenemos un metaprincipio sistémico que es abstinencia a la negación. Entonces, al fin y al cabo, los sistemas son dinámicos y no son estáticos. Siempre hay un flujo, hay un movimiento entre sus elementos. Y es ahí donde hacemos intervenciones también, porque cambiamos de una manera más orgánica esta interacción entre los diferentes elementos. El tercer elemento es la retroalimentación. Debido a que todas las partes de un sistema están interconectadas, el pensamiento sistémico requiere observar los efectos, fíjense muy bien, del equilibrio entre el esfuerzo que hace un elemento, por ejemplo, y el resultado, y también cómo esto impacta a los demás elementos. Todo lo que haga un elemento
va a impactar. Vamos a suponer que en una empresa tú contratas un nuevo colaborador y es importante observar los cambios, incluso también imaginarte cómo esto va a impactar al resto del equipo. Lo mismo si decides eh, pues darle las gracias o mover alguno de los elementos del sistema, decidir que salga de la empresa un funcionario, pues claro que esto va a impactar de alguna manera no solo el resultado, sino también la interacción de todos los elementos, porque siempre está en equilibrio. Así que la retroalimentación es fundamental, ¿no? Todas las partes del sistema están interconectadas y entonces el pensamiento sistémico requiere observar los efectos de equilibrio o refuerzo que cada una de ellas está generando constantemente. Así que esto implica que seas consciente de este fenómeno de la retroalimentación que se da en el seno del sistema, sabiendo identificar los flujos y las reacciones dentro de él. Es decir, si haces un pequeño movimiento, cómo esto va a impactar en el resto del sistema y quizá a veces de una manera inesperada. Es importante también en la co-creación de futuro mirar esos diferentes elementos y cómo puedes crear diferentes escenarios dependiendo de los movimientos que vayas haciendo, ¿no? Eh, Hay algunas características también que son muy importante observar en el pensamiento sistémico. La primera es que está basado en la teoría general de sistemas, que es el estudio interdisciplinario de entidades formadas por diferentes partes interconectadas. Cada una de estas entidades es denominada sistema y se describen en función de sus límites. Es decir, en cada sistema hay subsistemas y a su vez otros sistemas que los contienen. Y todo sistema tiene un propósito y una manera de funcionar, tiene sus procesos dentro de ese sistema y pues también tiene un destino, un principio y un final de ese sistema. Va a llegar el momento que se va a transformar en otro sistema o como tal va a terminar o se integra a otro, ¿no? A su vez, estos sistemas se componen de elementos más básicos que interactúan entre sí. Por ejemplo, hay empresas que son absorbidas, que son compradas, que son vendidas, que desaparecen, pero sus elementos se van a otros sistemas, se incorporan, etcétera. Todo el tiempo está en constante movimiento y todo depende también del nivel de abstracción con el que queramos estudiar cada uno de los sistemas. Entonces, de acuerdo con la teoría de sistemas, cada una de estas entidades es mayor que la simple suma de sus partes, basándose en ideas como la sinergia o el comportamiento emergente. Es decir, que todas esas interacciones van a dar como resultado una serie de fenómenos y de movimientos, contextos que quizá esperes o quizá no, o probablemente te sorprendan y eso es neutral ante tu reacción sobre el análisis, porque pues tú eres el observador de ese sistema. Así, pues esta corriente de pensamiento sostiene que es imposible entender cómo funciona un sistema sin comprender cuáles y cómo son sus componentes y especialmente cómo se relacionan entre sí. Por eso es muy importante no solamente mirar a cada uno de los elementos como entes aislados, sino en su interacción. Y el propósito general del pensamiento sistémico es descubrir cuáles son los límites, cuáles son las dinámicas, cuáles son las condiciones, el propósito, las relaciones que hay dentro de cada uno de estos sistemas y en donde nosotros como expertos intervenimos es precisamente en las relaciones entre cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, toda empresa para funcionar requiere tener una estrategia, requiere también al mismo tiempo tener una estructura, tener recursos y gracias a esos recursos, a esa estructura, pues desarrolla una serie de procesos. Y al desarrollar esos procesos necesita que se relacionen los diferentes elementos y pues entonces habrá un sentido de pertenencia. Muchas veces cuando hay conflictos en las empresas tiene que ver precisamente por un mal entendimiento de los procesos o porque los procesos no están claros o porque no se están siguiendo del todo.
Otro punto a considerar es que en los sistemas va de lo concreto a lo más general, ¿no? El pensamiento sistémico, lo primero que se hace es que miramos detenidamente los datos objetivos, es decir, los hechos concretos de lo que se dispone en cada momento, como por ejemplo los resultados que son observables o la situación de la que se parte lo más objetivo posible. Y el siguiente paso es intentar buscar las causas subyacentes a los mismos y extrapolarlas a otros ámbitos. Se va de lo más concreto para ir de una forma, digamos, progresiva hacia lo más general. Esta forma de pensar es, por regla general, muy distinta a la que recurrimos habitualmente, ¿no? Lo que solemos hacer cuando estamos ante un problema concreto es que buscamos las causas inmediatamente, ¿no? Por eso decimos que el dolor de cabeza no es porque te falte aspirina, ¿no? Entonces, cuando tenemos este problema concreto, muchas veces buscamos las causas en el pasado reciente y en las situaciones más cercanas. Sin embargo, muchas veces son fenómenos más complejos, ¿no? Al tratar de resolverlo, nos centramos en soluciones que tienen buenos resultados a corto plazo, sin preocuparnos por lo que pudiera ocurrir en el futuro lejano. No es el caso del pensamiento sistémico, con el que se trata de encontrar todas las causas porque es multifactorial en esa situación. Y entonces todos los elementos que pudieran haber influido en ella sin importar cuán lejos están en el tiempo o en el espacio. Entonces, al proponer soluciones a un problema, podemos entonces barajar su eficacia tanto a corto como a largo plazo y nos anticipamos ante posibles riesgos, nos imaginamos también algunos escenarios futuros y efectos indeseados que puedan ocurrir en ese futuro lejano. Este pensamiento sistémico también tiene otro componente que nos permite comprender mejor las causas de la situación estudiada. Se considera que la principal ventaja del pensamiento sistémico es que al aplicarlo nos permite entender de una forma más profunda las causas que han llevado a la situación determinada, pero también mirando hacia la solución. Es decir, con un enfoque siempre hacia el futuro, es decir, hacia el estado deseado y que muchas veces las expectativas no se cumplen, como decía eh, Humberto Maturana, maestro en paz descansa, que las expectativas nunca se cumplen. Lo que podemos es imaginarnos un poco el futuro en estos escenarios, ¿no? Además, el pensamiento sistémico sirve para comprender todos los elementos que están provocando que esta situación se mantenga. Entonces, muchas veces les preguntamos a los empresarios qué quieres mantener, es decir, actitudes, hábitos, procesos, y también qué quieres que se cambie dentro de tu empresa cuando hacemos un cambio cultural, qué actitudes, hábitos, procesos, creencias quieres que se mantengan y qué quieres cambiar dentro de este sistema. Entonces, cuando se comprende por completo cuáles son las causas de la situación y sus componentes, entonces resulta más fácil desarrollar una solución que sea eficaz tanto a corto como a largo plazo. De esta manera, a pesar de ser difícil de aplicar, el pensamiento sistémico nos ofrece grandes beneficios en las áreas en las que lo aplicamos. Así que tenemos diferentes puntos también que es importante tomar en cuenta, que es la adquisición de una mirada global, ¿no? Para mirar al fenómeno como un todo y que antes de que comiences con el análisis de la situación, te debes de preguntar qué es lo que podríamos estar pasando por alto a primera vista, es decir, qué se nos puede estar olvidando. Por eso cuando hacemos entrevistas hacia nuestros clientes, siempre les preguntamos qué podemos estar pasando por alto, qué se nos puede estar olvidando, qué cosas podemos no estar tomando en cuenta. Y así conseguimos adquirir una nueva visión del problema, lo cual nos permite analizarlo de manera más eficaz. También identificar de los sistemas y sus relaciones cuáles son estos elementos clave dentro de un contexto. Entonces, una vez que nos hemos conseguido
desprender de las consecuencias más inmediatas de la situación abordada, lo siguiente es encontrar todos los sistemas que forman parte de un problema a analizar. Y estos son sistemas y subsistemas en donde pues es importante incluir todo, ¿no? Incluyendo sistemas humanos, sistemas de relaciones de trabajo, relaciones familiares, maquinaria, por ejemplo, el contexto, el entorno, eh, la localización geográfica, el clima, situaciones intangibles como religión, creencias, eh, situaciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un problema laboral, uno de los sistemas implicados es la empresa y los grupos de trabajadores que elaboran en ella. No obstante, no debemos descuidar otros aspectos como las creencias, por ejemplo, si va a haber elecciones en este momento, si hay devaluación, si la gasolina subió, si la empresa está muy lejos de la zona habitacional. Entonces, todo eso es muy importante que lo consideremos. También el reconocimiento de los elementos que lo forman, es decir, entender cómo lo mismo que el anterior, solo que esta vez vamos a tratar de detectar cuáles son los elementos que conforman los sistemas. Plantear escenarios, posibles soluciones, también es muy importante para que puedas imaginar cómo será esa nueva situación. Espero que esta introducción al pensamiento sistémico haya sido de tu agrado. Sé que es muy densa, con mucha información, pero puedes ver varias veces el video, recomiéndalo y por favor, únete a esta comunidad. También puedes mandarnos un WhatsApp al +52, que es el código de país, 477-117-1424. Yo soy Gabriel de Velasco. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.